¿Por qué se habla de adicción al omeprazol o de estar enganchados al omeprazol o también a otros inhibidores de la bomba de protones, como por ejemplo el pantoprazol, el lansoprazol, el esomeprazol y otros? Esto en realidad no es una adicción en el sentido de las adicciones que haya psicofármacos, porque no actúan en el sistema nervioso central de la misma manera, sino que es más bien como una especie de dependencia psicológica que tiene una base fisiológica por el uso continuado, muchas veces sin indicación, y a veces porque la persona lo toma por su cuenta. Muchas veces el perfil es un hombre de mediana edad que es obeso y que tiene un estilo de vida que es poco saludable, poco ejercicio físico y que come no del todo adecuadamente. ¿Qué ocurre? Que en el momento que lleva esto tomándolo durante tiempo e intenta dejarlo, cuando intenta dejar el omeprazol, lo que ocurre es que hay un efecto de rebote, que empieza a producirse más ácido en el estómago, incluso un poco más de ácido de lo normal, y empezará otra vez con sensaciones de malestar en el estómago, de acidez, incluso sensación de indigestión. Intenta alguna alternativa, como por ejemplo algún antiácido, o incluso los anti-H2 como la famotidina o la ranitidina, y resulta que esto no le hace el efecto potente que tiene el omeprazol o similares, y entonces vuelve otra vez, y es un círculo vicioso que acaba haciendo que la persona siga y siga con el medicamento y parece como si tuviera una especie de adicción, aunque no lo sea, pero se parece. ¿Cuál es el problema? El éxito del omeprazol, porque es muy bueno para su función de disminuir la secreción ácida del estómago y también porque tiene un perfil de seguridad bastante seguro. Sobre todo cuando apareció a finales de los años 80, que esto cambió la vida para muchas personas que tenían acidez en el estómago y úlceras y esofagitis y problemas de este tipo, porque era más eficaz claramente que los antiácidos y que los anti-H2 como la famotidina o la ranitidina. Además, conforme fueron pasando los años, aparecieron alrededor de los años 2000 los genéricos que eran mucho más baratos. Y así tenías un fármaco que era muy eficaz, que tenía muy pocos efectos indeseables, es decir, lo tomabas y al cabo de 2 o 3 días notabas mucha mejoría de síntomas sin ningún efecto significativo secundario que llamara la atención, y además, con los genéricos era barato. Y además se podía pedir en la farmacia y te lo daban sin receta. Esto, la consecuencia es que se empezó a usar y abusar de él cada vez más y es uno de los fármacos que más se usan. El problema, pues que con el tiempo se vio que a largo plazo, si se toma durante mucho tiempo y no hay una indicación y no hay un control, pues puede tener efectos indeseables que a veces pueden dar bastantes dolores de cabeza. Como por ejemplo que haya un cáncer de estómago y la persona está tomando el omeprazol para calmar las molestias y lo que hace es enmascararlo y retrasar el diagnóstico. Por eso es importante tomarlo cuando esté indicado, a las dosis correctas y durante el tiempo necesario, que la mayor parte de los casos será entre 4 o 8 semanas y en casos muy seleccionados es posible que haga falta tomarlo indefinidamente. ¿Cuáles son los efectos indeseables más frecuentes del omeprazol? En realidad son raros, no se suelen dar con mucha frecuencia, pero sí que es verdad que hay algunas personas se quejan de dolor de cabeza o de hinchazón abdominal o de que tienen náuseas, incluso algún vómito o alguna otra persona que tiene diarreas, estreñimiento, pero ya digo que son poco frecuentes. También es poco frecuente sensación de mareos, de sequedad de boca, de alteración del gusto, a veces somnolencia o tener sueños más vívidos o raros que le llaman la atención. También alguna erupción cutánea. Pero en los estudios, cuando se compara con placebo, en realidad no hay mucha diferencia. Es decir, el placebo es cuando te dan algo que no tiene ningún principio activo, que no tiene ningún medicamento, y comparar los efectos indeseables. Es decir, que no hay mucha diferencia. Después, sí que es verdad que puede haber efectos secundarios más graves, normalmente a dosis más altas y durante más tiempo, pero que, aunque sean muy raros, sí que se pueden presentar, como por ejemplo algunos tipos de colitis, con diarrea, incluso una que se llama por Clostridium difficile, que es una bacteria que se puede dar incluso sin tomar el omeprazol con fármacos, que a veces con antibióticos se puede dar este tipo de diarrea por esta bacteria, pero en este caso incluso con el omeprazol sin más podría darse, pero ya digo que es raro. También problemas de insuficiencia renal, problemas en el hígado, problemas en el páncreas. Por ejemplo, una alerta que hubo era de nefritis
túbulo intersticial, que es una inflamación de lo que es el espacio que hay entre los túbulos que hay en el riñón, y en algunas ocasiones podría dar una insuficiencia renal. Pero ya digo que esto es muy raro. También se han descrito casos de afectación de las células de la sangre con disminución de los glóbulos rojos, con anemia, con leucopenia, que quiere decir disminución de los glóbulos blancos e incluso con disminución de las plaquetas, pero esto ya digo que es raro. En tratamientos prolongados se ha visto un aumento de la frecuencia de fracturas asociadas a osteoporosis, sobre todo en personas que tienen ya factores de riesgo, que tienen una mayor predisposición. También es importante en esos tratamientos que duran más de un año el riesgo de que disminuya el magnesio en la sangre, sobre todo si este omeprazol va asociado a medicamentos como la digoxina, que es un fármaco antiarrítmico, es decir, un fármaco que se da para el corazón, o para diuréticos que se pueden dar para problemas de corazón y también para la hipertensión. O sea, en estos casos habría que ir con cuidado porque esto puede tener consecuencias importantes. Y también se ha visto una disminución de la absorción de la vitamina B12, que esto también podría dar problemas y acabar dando una anemia, que no voy a explicar aquí porque ya he hecho otros vídeos hablando sobre el tema, pero que esto puede tardar más tiempo porque hay depósitos que pueden durar entre 3 y 5 años en el organismo, en el hígado concretamente, pero que con el paso del tiempo sí que podría dar problemas y hay que tenerlo en cuenta en caso de tratamientos crónicos. El tema es que lo que hay que evitar es hacer un tratamiento crónico por automedicación, como hemos dicho al principio, porque tengas una especie de dependencia fisiológica al omeprazol o a fármacos similares. También se ha hablado de que al tomar durante mucho tiempo el omeprazol puede aumentar el riesgo de neumonías o de demencia, pero es una relación que no está clara. ¿Cuáles son las indicaciones del omeprazol? Principalmente en el caso de úlcera gástrica y duodenal, para reflujo gastroesofágico, es decir, cuando tienes acidez porque el contenido del ácido pasa hacia arriba, hacia el esófago, o cuando ya va con esofagitis. En estos casos es la indicación más frecuente. Después ya tenemos la erradicación de la infección por Helicobacter pylori y después también se utiliza para prevención. En personas que están ingresadas por algún tipo de problema grave para evitar que hagan úlceras por estrés y también en prevención en personas que están tomando antiinflamatorios no esteroideos o toman aspirina, en el caso de que sean mayores de 65 años o en el caso de que hayan tenido antecedentes de alguna erosión o úlcera gástrica o en el caso que estén tomando corticoides o anticoagulantes. Pero esto es durante el tiempo que estén tomando este antiinflamatorio o esta aspirina, no de forma indefinida. ¿En qué casos se da de forma indefinida el tratamiento con omeprazol? Se da en unos casos concretos, como por ejemplo que tengas un reflujo gastroesofágico severo, que dé esofagitis, con síntomas, pero que no esté indicado la cirugía, te pueden decir que tomes de forma indefinida el omeprazol. También en casos de úlceras pépticas en el estómago, el duodeno, que son recurrentes, que no hay manera y que siguen y se repiten, te puede indicar que lo tomes de forma indefinida. También en una enfermedad que se llama síndrome de Zollinger-Ellison, que por una producción de hormonas, por un tipo de tumor, se produce un aumento de producción de ácido en el estómago y con el omeprazol lo tienes controlado. También en personas que por lo que sea se les pautan antiinflamatorios no esteroideos de forma crónica y para prevenir que al final tengan úlceras en el estómago les dan el omeprazol de forma crónica. También el esófago de Barrett, que es un tipo de problema en el esófago en el que la mucosa ha cambiado, tiene una forma parecida a la mucosa del intestino y es una lesión precancerosa y esto se produce por el ácido del estómago y en este caso te pueden decir que tomes el omeprazol de forma indefinida para evitar que esto progrese a un cáncer de esófago. Y después también en algunos problemas neurológicos en los que pueda haber riesgo de aspiración de ácido del estómago, es decir, que el ácido del estómago puede pasar las vías respiratorias y esto puede tener consecuencias graves y lo que hacen es pautarte de forma crónica el omeprazol. Y también en algunos casos de tratamiento de Helicobacter pylori, en algunos casos concretos, en lugar de estar solo los 10 días o los 15 días que te puedan pautar el tratamiento con omeprazol junto con los antibióticos, lo que te dicen es que lo tomes de forma indefinida. Pero esto ya son indicaciones muy concretas, en casos concretos,
y lo tiene que hacer el especialista. ¿Cuál es la solución a los problemas de estar enganchados al omeprazol o a esto que llaman adicción al omeprazol? Pues tomarlo solo durante el tiempo adecuado, a las dosis adecuadas y cuando esté indicado, y no tomarlo por tu cuenta y de forma indefinida, porque esto no se puede hacer. Y en el caso de que tengas que tomarlo de forma indefinida, por las indicaciones estas que he comentado antes, hacerlo con control médico adecuado para que se valore si hay algún tipo de complicación. Después, si hay que eliminar este omeprazol, no hacerlo de golpe, sino reducirlo progresivamente. A lo mejor hará falta tomar un antiácido y, por supuesto, habrá que cambiar el estilo de vida. Es decir, hacer una alimentación saludable, que sea más suave, y ir muy con cuidado en este tipo de cuestiones como la alimentación, porque muchas veces está relacionado con los síntomas estomacales. Y, por supuesto, en el caso de que tengas obesidad o un sobrepeso importante, intentar reducirlo un poco, porque esto ayudará a que mejore la situación. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.